Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Juan Ramón Biedma visita hoy la cripta de Proyecto Terror y lo hace para presentarnos dos nuevas publicaciones. Por un lado, hablará de su nueva criatura como escritor, El Club de los Primogénitos, que ve la luz a través de Editorial Almuzara. Es una novela sobre un peculiar grupo de exsecuestrados, inadaptados y sombríos que deambulan por calles siniestras mientras intentan resolver el misterio de una desaparición, con bruja y ahogamientos incluidos. Por otra parte, en calidad de editor, Juan Ramón hará los honores con La Parada de los Monstruos, un ensayo publicado por Silex Ediciones en el que los engendros de la maravillosa peli de Todd Browning, junto a la figura del mismo, son analizados desde diferentes e interesantísimas perspectivas por críticos y autores portentosos. Sed bienvenidos a la fabulosa Feria de los Prodigios, queridos. Ya sois uno de nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la cripta de Proyecto Terror. ¿Existe alguien capaz de pagar por esto? Oye, ¿estás segura de que no es un farsante? Es demasiado tonto para ser un farsante. En eso tienes razón. ¿Cómo conseguiría el dinero? Si tuviese que ganárselo, no le darían más de 50 a la semana. No tienes ni idea de arte. Quizá no, pero eso creo que tiene arreglo. Este no me disgusta. ¿Has visto flores como esta? Me pregunto si podría vender estos cuadros. ¿Y qué le digo cuando me pregunte dónde están? Dile que están en un guardamuebles. Tienes que protegerlos. No puedes dejar unos cuadros de valor donde cualquiera podría llevárselos. Es arriesgado. Cualquier experto los reconocería. Hoy he intentado besarme. Y eso no me ha gustado. Juan Ramón Biedma, bienvenido a la cripta de Proyecto Terror. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí de nuevo en la penumbra de la cripta contigo. Y qué bien, y tan a gustito que estamos, ¿verdad, Juan Ramón? Verdad que sí, aquí siempre se está bien, siempre que vengo estoy estupendamente. Bueno, pues vamos a hablar de tus criaturas. Una es totalmente tuya, la otra es compartida. Pero ambas son lecturas que queremos recomendar desde ya a todos nuestros amigos porque ya las tenemos y estamos disfrutando de ellas en la biblioteca de la cripta. Así que, Juan Ramón, si te parece, vamos a comenzar con la que es plenamente tuya. Tu criatura titulada El Club de los Primogénitos, esta novela que además, y para comenzar, pues quiero darte la enhorabuena por ese galardón de novela Letras del Mediterráneo 2025. Oye, ¿con qué buen pie inicia la singladura esta novela? Muchísimas gracias, querida, estoy muy contento, la verdad que sí, porque es un galardón muy especial, porque ellos te proporcionan el contexto, que en este caso es Castellón, tienes que situar allí la novela, y a partir de ahí el resto del trabajo ya es tuyo, tienes que construir la novela alrededor. Y bueno, hemos estado trabajando en ello mucho tiempo, con mucho cariño, y bueno, ya está ahí la novela, ya circulando en las librerías, que es donde debe estar. Bueno, en la portada del Club de los Primogénitos ya nos avisas. No hay asesinatos, solo heridas que nunca terminan de cerrar. Y yo, que lo estoy leyendo, que estoy recorriendo esas calles de Castellón, y ya me contarás tú cuánto hay de realidad y cuánto de fantasía o de esoterismo en esas calles, precisamente
veo que hay mucha oscuridad, porque no hace falta que haya asesinatos para que un autor como tú indague en el alma humana, y aquí nos encontramos con un grupo de personas, bueno, pues peculiares, ese club de los primogénitos, en donde cada uno tiene mucho bagaje detrás. Repito, hay mucha oscuridad. Y además me gusta mucho cómo nos presentas las escenas a modo de guión cinematográfico, que yo creo que es un punto a favor para que la historia de todas estas historias nos atrapen. Para hacer la presentación, Juan Ramón, para los que nos estén escuchando y aún no hayan leído El Club de los Primogénitos, ¿en qué consiste? ¿De qué va este club? Pues fíjate, te tomo un poco el pie en tu presentación cuando dices que son personajes peculiares y creo que efectivamente son peculiares porque no es el tipo de personaje que nos encontramos normalmente en la novela. ¿Y qué personajes son esos? Pues es, por una parte, la dependienta de un estanco, una limpiadora, un profesor que trabaja en una academia unas pocas horas a la semana, un profesor de 3 al cuarto, un investigador que se gana la vida haciendo chapuzas de fontanería, una malvada en principio, la secuestradora, que es una camarera de 60 años, o sea, gente de barrio, gente que tenemos alrededor, con la que hablamos normalmente en tu barrio o en el mío, y que si, bueno, las situamos en la situación adecuada, también puede ser la gente más inquietante, porque esa facultad no pertenece a ninguna clase social, sino que es común a todos, como debemos tener muy en cuenta. Y la novela arranca con el secuestro de una abuela a su propia nieta. La madre de la niña va a la policía a denunciar el caso. La policía piensa que se trata de una rencilla familiar, le toma nota de la denuncia, pero sin ningún entusiasmo. Y la mujer, la madre de la niña, recurre, bueno, como eso es la dependiente de la que os hablaba, carece de medios para ir a un importante despacho de abogados o recurrir a una agencia de detectives, pues va a un tipo del barrio, antiguo policía local, inhabilitado por una falsa denuncia y que se dedica la vida pues a ayudar a la gente, pues igual te ayuda a tramitar una pensión, que hace un seguimiento, que ayuda a una mujer maltratada por su marido, ese tipo de labores que en otro medio social harían profesionales, pero que aquí tienen que recurrir a él para llevarlas a cabo. Y aquí comienza la búsqueda de la abuela secuestradora. Resulta que es una mujer que al margen de su labor, de su trabajo como camarera, también se dedica a curar el mal de ojo. Veremos que lo hace sin afán de lucro, no cobra nada por ello, es una forma de ayudar a la gente, y a medida que vayamos avanzando, es algo que no solemos encontrar en la novela detectivesca tradicional, a medida que vayamos avanzando veremos que el retrato robot de la perseguida va cambiando dependiendo de las versiones que nos vayamos encontrando en el transcurso de esa indagatoria, pues como en la vida normal, cuando nos cuentan en varias versiones de un mismo hecho, a veces en vez de lograr clarificarlo, conseguimos mayor oscuridad. Y creo que esto va a favor del misterio de la novela y será, pues bueno, la médula que iremos persiguiendo hasta al final, sí tener una idea más clara de lo que ha ocurrido. Pues digamos que son aventuras, sucesos que ocurren, como bien apuntabas, ¿no? Pueden ocurrir en cualquier barrio de cualquier ciudad.
hay rincones en donde, bueno, pues suceden cosas un poco entre tinieblas, entre sombras, y a mí me ha gustado mucho el punto que le has dado, yo no sé si denominarlo casi de realismo mágico. Estamos en una urbe, pero hay una serie de creencias. Has nombrado a una de las protagonistas que una de sus labores es apartar el mal de ojo, ¿no?, a esas personas que son ahojadas. Y a mí estos detalles me encantan, porque es un poco trasladar esas creencias, repito, mágicas, quizá de ambientes más rurales, se trasladan a la ciudad, y cómo hay submundos que todavía, bueno, pues viven, ¿no?, en los que perviven pues ciertas creencias que, bueno, pues creemos ya olvidadas o incluso denostadas. Y mira tú por dónde nos encontramos hasta con brujas y tema esotérico, pero eso, a pinceladas que nos van creando un universo. Has creado un universo realmente interesante, Juan Ramón. Sí, sabía que te iba a interesar este aspecto de la novela. Al fin y al cabo, estamos en Proyecto Terror y es lo nuestro, Patricia. Efectivamente, me pareció un tema muy interesante, que no creo que no se ha abusado de él en literatura. Me parecía muy interesante el mal de ojo, porque fíjate, es un mal que produce una persona a otra persona sin el concurso del demonio, sin el concurso de espíritus, en principio, sin el concurso de fuerzas, digamos, sobrenaturales. Es, por lo tanto, una forma de esoterismo, digamos, muy democrática, porque es lo que lo hace una persona contra otra con el solo poder de su energía, de su mirada. He estado leyendo mucho sobre ello y aciertas de pleno al decir que esto tiene un origen rural, muy extendido en Irlanda, también en Galicia. Viene al explicarlo, da una imagen muy poderosa, muy interesante. Es en sociedades muy primarias que viven del producto de la tierra y del ganado, y de la visita nocturna, imagínate, de un vecino a otro en casas aisladas. Uh-huh. y cuando llega a ver a su vecino, ve que su cosecha ha sido mejor que la suya, que sus hijos están más sanos, que su mujer es más encantadora, y ante el hecho insoportable de que su vida es mejor de la suya, ejerce ese poder negativo para intentar acabar con ello. Todos coinciden, todos los estudiosos, y te aseguro que es un tema muy estudiado por antropólogos, todos dicen que la envidia está en el epicentro del mal de ojo a lo largo de la historia. Y ya te digo, y al ser algo que se produce pues en los medios más humildes, me parecía muy interesante trabajar sobre ello e introducirlo en la novela. Ya sabes que en mis novelas siempre hay un componente sobrenatural, que al fin y al cabo es un componente religioso. Son maneras, formas en las que la gente busca algún tipo de consuelo cuando todo va mal, cuando la vida se le pone en contra y la racionalidad no les basta para resolverlo. Acudimos a fuerzas que se nos escapan para intentar solicitar una solución a nuestros problemas. Uh-huh. Y de alguna manera buscar la solución a lo inevitable, ¿no? En vez de asumir y afrontar, bueno, pues vamos a ver si encontramos otros vericuetos, otros caminos, aunque sea, como digo yo, al otro lado. Efectivamente. Y eso es algo que ya te digo que aparece con un revestimiento u otro, aparece continuamente en todas mis historias. Uh-huh. Bueno, pues esto, nada más así para comenzar, para que se os vayan poniendo los colmillos largos, queridos, porque en el Club de los Primogénitos el mundo de la literatura está muy presente, porque este club es de
como decíamos, ese grupo peculiar, una especie de alcohólicos anónimos, pero el pasado que tienen los protagonistas, o la mayor parte de ellos, es que, bueno, sufrieron un secuestro. Y para mantener ese anonimato, pues se hacen llamar como diferentes escritores. Y yo me pregunto, Juan Ramón, ¿por qué has escogido concretamente los nombres de los escritores que aparecen en la novela? Bronte, Baudelaire, Bazin. ¿Y por qué de esa manera, que todos empiezan por B? Pues has explicado muy bien la razón de ser de esta asociación. Es una especie de grupo de apoyo de personas que han sufrido algún tipo de privación de libertad a lo largo de su vida, y esta experiencia les ha marcado y esta es algo que está también constatado por todo tipo de profesionales de la psicología, que en muchísimos casos esto actúa como una especie de estrés postraumático que marca muchísimo la vida de las personas que lo han sufrido. Uh-huh. Y en este caso, pues es la idea de la mujer que crea este grupo, que es una mujer también un poco misteriosa. Unos dicen que fue una secuestrada y otros que fue una secuestradora. Pues crea este grupo con esta intención solidaria de personas que se ayuden entre sí. En la vida real las intenciones se quedan muchas veces sobre el papel, y es una asociación que cuando nosotros la conocemos ya está muy deteriorada, y estos buenos propósitos de su creadora van quedando muchas veces o deteriorándose o consiguiendo unos fines inversos a los pretendidos. Y para preservar el anonimato, pues se les asigna a todos los integrantes un seudónimo que comienza por B. ¿Por qué? Pues podía haber sido cualquier otra de las letras del abecedario y haber elegido un elenco de autores que comenzaran por ahí. ¿Qué ocurre? Que es que yo quería, uno de estos caprichos locos de los escritores, yo quería que uno de los personajes se llamara forzosamente Bronte, porque estaba convencido de que una novela que tenga un personaje que se llame Bronte no podría en absoluto ir mal en ningún sentido. Y Bronte es precisamente el detonante de que haya ido peregrinando a su alrededor los nombres de otros muchos escritores. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de hilazones de los escritores que vas asociando ideas, me he encontrado, por ejemplo, y ese nombre sí lo he destinado a la protagonista de la novela, me he encontrado con el nombre de Beatriz Bernal, que fue la primera narradora en español, nacida en 1501, que escribió un interesantísimo libro de caballería y que hoy inexplicablemente está absolutamente olvidada, con lo cual, pues bueno, pongo un poco el grado de arena para darla a conocer. Qué interesante. Pues si es que aprendemos cosas, no solo nos dejamos llevar por estas historias, por la ficción, sino que vamos sacando también detalles, incluso, mira, pues a nivel histórico, sí, que es bueno saberlo y recuperar también esas figuras que han quedado pues un tanto olvidadas en las tinieblas del tiempo, ¿no? Como este ejemplo que nos acabas de comentar. Bueno, poco más debemos comentar de tu novela, porque aquí lo que interesa es disfrutar de su lectura y recorrer esas calles, fíjate, la propuesta que nos haces a la hora de ir desgranando los capítulos es muy cinematográfica. Tú estás íntimamente relacionado con el cine, eso lo sabemos, y la propuesta que nos haces es de guión.
entiendo que de alguna manera para facilitarnos la lectura, porque nos presentas cada escena precisamente como eso, como si estuviésemos leyendo un guión cinematográfico, nos sitúas, autobús, tarde o habitación del hotel, interior, noche. Y claro, eso hace que al menos una servidora, luego cada cual obviamente en su imaginación interpreta lo que cada uno crea, pero claro, yo me dejo llevar y enseguida veo pues un encuadre y veo una pantalla de cine y como si estuviese viendo una película, tal cual. Nos sitúas de esa manera, con ese lenguaje cinematográfico dentro de esta novela. Y también te iba a decir otra cosa, que a pesar de que nos sitúas, nos das esos detalles, exterior, mañana, piso no sé qué, fíjate tú que casi estoy leyendo esta novela como si se tratase de Blade Runner, y me explico, por la oscuridad. Puede que sea de día, puede que sea plena tarde, pero hay algo ahí, tengo un filtro yo en mi imaginación, que estoy leyendo El Club de los Primogénitos en unas horas en las que la oscuridad quizás sea una proyección de las circunstancias y las personalidades de algunos de los protagonistas, se proyecta, ¿no? Y fíjate, vaya paja mental que me acabo de montar, pero claro, cada lector somos un mundo, Juan Ramón. No te creas, yo creo que lo que acabas de decir es muy coherente, muy coherente con mi literatura, porque además muchísima gente me dice, bueno, ¿y cómo es que no haces novelas mucho más luminosas, más desenfadadas, con personajes más simples? Digo, bueno, pues para eso ya hay muchísimos escritores que se ocupan de hacer eso. Yo, mi mundo, de forma consciente o no inconsciente, es precisamente el que tú acabas de decir, el de la gente torturada, el de que se mueven en rincones invisibles, el que tienen motivaciones difíciles de desentrañar. Eso es una constante en mi literatura y bueno, pues ya te digo, alguien se tendría que ocupar de escribir este tipo de situaciones y sobre este tipo de gente. Uh-huh. Y esa propuesta cinematográfica, que a mí me gusta, ¿eh? Sí. Me gusta esa presentación. Sí, es una doble intención. Por una parte, bueno, creo que en un mundo en el que cada vez hay menos lectores, hay que ser muy consciente de que tenemos que proporcionarles a gente que está a punto de abandonar el maravilloso hábito de la lectura. Tenemos que de alguna manera proporcionarles este tipo de reclamos, de incentivos para que vean que la literatura no solo es algo de lo que aprendemos mucho y demás, y que está muy bien, sino que es algo realmente muy divertido y que pues, se puede pasar momentos muy apasionantes con ella. Ya Benito Pérez Galdós, en el siglo XIX, se servía de fórmulas teatrales para escribir algunas de sus novelas, y yo lo que hago, pues, lo que he hecho es, en este caso, pues, estamos, no olvidemos, en el siglo de las series televisivas, pues darle esa forma, que eso, un medio al que estamos muy habituados todos. La serie está estructurada, pues, como una temporada de una serie con 6 capítulos. Con ello no quiero decir que esto sea el borrador de un guión cinematográfico. Es una novela para ser leída. Uh-huh. Y creo que, bueno, que hay trabajo de escritura suficiente detrás de ella como para que sea la palabra la que nos describa las situaciones, la gente, las emociones. Pero si lo hacemos a través de un formato tan reconocible como el de las series, pues creo que adelantamos muchísimo camino y conseguimos un efecto muy poético a veces también. Bien, queridos, pues y tomando nota, El Club de los Primogénitos, a través de la editorial Tapa Negra. Sí, de Almuzara. Editorial Tapa Negra a través del sello Almuzara, efectivamente.
Pero ahora vamos al terreno cinematográfico y a la criatura compartida, porque eres el editor, coordinador de La Parada de los Monstruos, a través de Editorial Sílex. Una obra que tanto para los aficionados al cine en general, como para los aficionados a esta película y a la figura de Todd Browning en particular, os recomendamos porque vais a disfrutarlo enormemente, porque los autores que han aportado cada uno de los capítulos que componen este ensayo van a mostraros diferentes perspectivas, os van a mostrar unas ópticas para ampliar la visión que tenemos de este gran clásico, ¿por qué no? Gran clásico, claro que sí, de la historia del cine. Háblanos un poco, Juan Ramón, de cómo surge la idea de juntar a este puñado de autores, de fanáticos de este film y ponerlos a todos, pues que se diese la circunstancia, los astros se alinean y venga, ¿cómo surge la magia? ¿Y qué es lo que te motivó? Bueno, pues a ponerte ahí al mando un poco de todo ello. Bueno, pues este es un proyecto queridísimo para mí, que llevo, digamos, arrastrando hace ya muchos años, que he propuesto alguna que otra editorial, hasta que al final los amigos de Sílex recibieron con la propuesta con los brazos abiertos y me dieron toda clase de facilidades para llevarlo a cabo. La Parada de los Monstruos es para mí una película que ha marcado muchísimo no solo mi literatura, sino también mi forma de pensar, y creo que merecía un estudio en profundidad en español que permitiera a tanta gente como yo, incondicionales de la película, tener el material de consulta, en primer lugar para leer, para verla con una forma de llegar a cada uno de los detalles, de filmografía, autor y demás, completa, una obra de consulta para tirar de ella, y además para profundizar en muchos de los temas que aparecen en la película y que despiertan una gran fascinación. Pues bien, una vez que tuve luz verde, la verdad es que he tenido la enorme, impagable suerte de rodearme del mejor equipo que pudiera soñar para hacer este libro. Por una parte, tengo haciendo un análisis plano a plano maravilloso de la película al escritor Hernán Migoya. Cuento con nuestro amigo Jesús Palacios para hacer la biografía de Todd Browning, que va mucho más allá de una biografía al uso que cuenta. ¿Cómo me ha gustado? Que sí, cuenta con materiales inéditos. Estos no son autores que simplemente cuenten aquí algunas reflexiones personales sobre algunos de los temas. Son auténticos investigadores que se han fajado en un trabajo, y ya te digo, impagable durante mucho tiempo, hasta presentar pequeños estudios, cada uno en la parcela que les encargué, que no se encuentra ahora mismo en ninguna otra bibliografía. Está José Luis Ordóñez haciendo la filmografía completa de Browning. Menudo análisis hace de sus títulos. Yo he descubierto cosas que desconocía acerca de Todd Browning. Y, por supuesto, lo tengo todo aquí marcadito, con marcapáginas, Sí, lo he subrayado a lápiz. Soy de las que subraya las obras de consulta. Si es que no puedo evitarlo. Ya te digo, si es que no hay desperdicio en el libro, porque el trabajo de Ordóñez, por ejemplo, es un trabajo muy complicado porque es el análisis de muchísimas películas del periodo mudo, por ejemplo, que no son fáciles ni de ver ni de encontrar información sobre ellas, ¿no? Y bueno, tenemos también a Francisco J. Ortiz haciendo
un trabajo sobre el reparto quizás sea, Bueno, bueno, wow. el escaparate de esta película, ¿no? La gran asignatura que otras películas no han sabido nunca igualar, ¿no? Sí, es Y él verdad. va... Además, perdona que te corte, Juan Ramón, No, sigue, porque ahora, sigue. pensando en el capítulo 5, que es el de Francisco J. Ortiz, que nos Sí, habla del elenco, de todas esas personas que participaron, claro, muchas veces se habla de la película, pero se pasa de puntillas en reflexionar o en fijarnos un poco más allá del personaje que sale en la gran pantalla, de las personas que hay detrás, ¿no? Que se representan también a sí mismas. Y bueno, el trabajo de Francisco J. Ortiz también, el investigar esas vidas en muchos casos muy anónimas. Hay algunos de los participantes, de los actores de Freaks, que se sabe muy poquito de ellos. Es una película que ya tiene muchísimos años y claro, escarbar en estas biografías, desde luego que cualquier dato que encontró Francisco y que nos lo muestra en su capítulo es de agradecer, porque te acerca mucho más a la visión que uno tiene de este film. claro, porque es una película además que hay, bueno, 4 o 5 actores profesionales, Sí, pero la mayoría, Paul Bruni los reclutó del mundo del circo y eran gente que realmente padecían este tipo de malformaciones, que se interpretan a sí mismo o un papel que solamente podían llevar ellos a cabo y que eran gente cuya biografía y filmografía tenemos que rastrearla a veces en el mundo de los feriantes y de la farándula, no del mundo del cine, con lo cual la dificultad es doble. Y bueno, creo que se ha saldado. Yo creo otro de esos capítulos que ya te digo, que serán una consulta obligatoria para especializar en cine durante mucho tiempo. sí, ya lo creo que sí, pero no queda ahí la cosa, porque en No, el capítulo 6 pues tenemos a María Zaragoza, que es el capítulo que estoy yo a punto ya de empezar, estoy en la recta final del libro y su título es Influencia del fenómeno freak en otras disciplinas, porque la manera en la que ha trascendido esta obra es enorme. claro, te va a encantar porque María, que une a su facultad de narradora que todos conocemos, la de productora cinematográfica, me pareció la persona idónea para rastrear las influencias que ha tenido la película, que todos sabemos es enorme en la cultura desde entonces. Y ella lo hace pues yendo desde la televisión al cine, a la fotografía, y nos presenta, bueno, pues un capítulo, aparte de amenísimo y muy divertido, que plasma perfectamente el término. De hecho, en la palabra freaks, como sabes, se ha convertido, bueno, pues en un adjetivo que todos utilizamos y que da una idea muy clara de un determinado tipo de retrato robot, de personaje, ¿no? Todo esto viene de la influencia de la película. Y por Y supuesto la palabra monstruo no puede faltar, y así se titula el siguiente capítulo, Monstruos, de Francisco Pérez efectivamente, Fernández. eso es. Mi amigo Paco, que es el director del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela, ha hecho un trabajo, como todo lo que como todo lo que hace Francisco Pérez Fernández, que es un ensayista, articulista, todoterreno, que alcanza los temas más variados y todo lo hace con una enorme erudición, pero con la particularidad, como digo siempre, que Paco es de nuestra cuerda, que es un gran intelectual, pero que es un amante del terror, del cómic, del policíaco, ¿no? Entonces ha rastreado y el término monstruos lo ha hecho, bueno, yo le encargué que fuera un poco buscando
en el terreno antropológico, social e histórico, y esa era la premisa. A partir de ahí lo he dejado porque él se basta y se sobra para hacer un trabajo maravilloso sobre esta cuestión, y lo hace además a lo largo de la historia, como te decía, con lo cual este capítulo, por ejemplo, por sí mismo, aunque aquí encaja perfectamente y completa los demás, pero podría hacer perfectamente un ensayo que funcionara perfectamente de manera independiente. Ujú. Claro, porque, repetimos, esta película causó estremecimientos, causó asombro, causó convulsión en la época, y su trascendencia ha ido aumentando. Hemos hablado de esa influencia del fenómeno freak en otras disciplinas artísticas. También Francisco Pérez Fernández nos da esa percepción sociocultural, ¿no?, de este fenómeno, y sigue más allá, porque el capítulo 8, el último, a cargo de David Alonso, ya nos habla de un fenómeno que se dispara, un fenómeno extracinematográfico. Eso es. Mira, yo quería además contar desde el principio con un director de cine dentro de mi equipo, pues para que nos diera la perspectiva de un cineasta sobre la trascendencia con mayúsculas de esta película. Y David, que es un buen amigo, que es, como recordará, uno de los codirectores de aquella película mítica Memorias del Ángel Caído, pues cumple perfectamente esa función, nos da la perspectiva del realizador y analiza lo que el recorrido cinematográfico de la película. La película sabemos que fue un desastre absoluto, que fue prohibida en varios países, en Reino Unido, entre otros lugares, y que solo a principios de los años 60, cuando fue redescubierta en el Festival de Venecia, empezó a tener una vida muy irregular. David analiza aquí los cines de madrugada, el tipo de película que se proyecta en estas salas, y el recorrido, digamos, renqueante de la película hasta convertirse en la película de culto, que es la actualidad. Como curiosidad decirte que la película se descubre en Venecia, se redescubre justo cuando muere Todd Browning en La miseria, casi olvidado de todos. La película fue un tremendo fracaso de taquilla, de la que él ya no pudo recuperarse, y es precisamente el momento en que la película cobra una nueva vida, cuando él fallece alcoholizado, solitario y enfermo y olvidado de todos. Uh-huh. Y no quiero olvidarme de pues el cierre de la parada de los monstruos de este libro, un breve epílogo titulado Freaks, otro tajo en la mirada, a cargo de Juan Laborda Barceló. Eso es. Juan debería haber estado en el equipo de principio, pero Juan, que es un enorme intelectual muy ocupado, estaba en aquel momento acosado por 1000 compromisos y no tenía posibilidad de hacerlo. Pero sí me regaló, porque es muy buen amigo, gran conocedor, y ya te digo, y un gran escritor, me regaló este epílogo para la obra, en la que nos da el punto de vista de un docente, porque Juan, aparte de escritor, es también un gran profesor, y nos da un poco esa perspectiva personal suya, que termina de completar el cuadro de este libro, que ya te digo que es bastante completo. Y además, me imagino que ahora lo ibas a
Sí, nombrar, tenemos pasamos ahí del final relato. al capítulo 1. Al capítulo 1, Efectivamente. porque ahí nos encontramos ya para comenzar la lectura. Si es que comenzáis por el principio. Hemos dicho que es una obra de consulta, así que podéis ir de aquí para allá a lo largo de sus páginas. Pero el comienzo del libro se trata de una narración inédita que yo la he disfrutado también mucho. Y además es que, claro, es una narración inédita aquí en nuestro país y se puede uno, pues retrotraer a lo anterior, a la producción, a lo anterior, a lo que ocurría anteriormente de la publicación de la filmación de La Parada de los Monstruos, que es Claro, porque ese relato de Todd Robbins titulado Espuelas, Spurs, de un Todd a otro Todd. efectivamente. Y cada vez que veíamos de la película y quedábamos prendados por ella una vez más, aunque ya lo hubiéramos visto en múltiples ocasiones, nos íbamos a los créditos y decíamos, joder, todo esto procede de un relato, Sí. un relato de un autor que sinceramente aquí no conocemos y que te ponías a intentar buscarlo, alguna colección de cuentos en la que apareciera, y era imposible porque no lo encontrabas por algún sitio. No sé, quizás haya por ahí algo recóndito de hace 50, 60 años, pero yo francamente no he encontrado nada, ¿no? Entonces decidí irme al original en inglés y volverlo a traducir para disfrute de todos, porque es otra de las piezas de este libro que tiene un enorme valor por sí misma. Es un relato maravilloso, es un relato... veremos que la película prácticamente se centra en la primera parte del relato y deja un poco de lado la segunda, ¿no? Es un relato, como has visto, estructurado en 2 actos, de manera que los verdugos se vuelven víctimas y las víctimas se vuelven verdugos en la segunda parte, con lo cual hay ahí una maravillosa vuelta de tuerca, con una maestría y una narración con un pulso, además que se desarrolla en un medio muy desconocido y muy fascinante. El medio es el circo, pero el circo visto por dentro, en profundidad, de la gente que lo protagoniza, y termina siendo pues un cuento que uno va a terminar, estoy seguro, porque mucha gente ya me lo está diciendo así, está asignando un valor propio independientemente de la maravillosa película con la que está conectado. Pues un relato de Todd Robbins y dirigido pues luego en la gran pantalla por Todd Browning. Ese es el punto de partida del guión y podemos deleitarnos con la lectura de este relato, de esta narración hasta ahora, como decíamos, inédita o muy difícil de encontrar en nuestro país. La cuestión es que ya la tenemos aquí en el volumen La Parada de los Monstruos a través de Editorial Sílex, y gracias a Juan Ramón Biedma y todos estos autores que hemos repasado, les hemos nombrado porque han hecho un trabajo excepcional. Y si te parece, Juan Ramón, para terminar, voy a hacerme eco de un par de fragmentillos que me han gustado mucho de lo que llevo leído hasta el momento. Bueno, hay mucho que me ha encantado, pero bueno, no podemos leer el libro aquí. Tienen que leerlo nuestros amigos y consultarlo. Claro que sí. Pero mira, ya para comenzar, Hernán Migoya en su capítulo dice que Todd Browning dice de él que fue un artista moderno y rompedor, cineasta único. Le nombra como un adelantado y de hecho dice textualmente o escribe: uno se sorprende al pensar conscientemente que sus obras tienen un siglo de edad. Sus latidos parecen recién emitidos. O sea, le pone como un autor vigente, como que se ha metido en una especie de DeLorean y se trasladó pues al comienzo del siglo XX para contar sus historias, ¿no? Y esa perspectiva que da Hernán Migoya de Todd Browning me gustó.
Otro punto de vista es el que refleja Jesús Palacios, y hablando del mundo del circo, pero eso, contada la historia desde dentro, nos muestra las tripas de ese mundo, ¿no? Y dice Jesús: nunca está Browning en mejor forma que cuando se deja llevar por el universo de la barraca de feria, el circo y las variedades, combinado con las pasiones humanas más perversas y desatadas, al tiempo que con las deformidades físicas y la mutilación. Y esto lo podemos enlazar con otro fragmento, y este es el último. En esta ocasión es del capítulo de José Luis Ordóñez, en el que habla de su filmografía, y dice que Browning, en el fondo, es un sentimental y capaz de ejecutar bellos momentos poéticos, a pesar de haber desplegado antes un importante abanico de retorcidos experimentos y crueldades. Ahí tenemos este director, Todd Browning, con todas estas aristas, porque a veces se nos quedan imágenes pues muy fijas de ciertos personajes, nos quedamos con tópicos, con lo más superficial, pero todos estos autores que te acompañan, que han colaborado contigo en la creación de esta estupenda obra, pues nos muestran las diferentes aristas, las diferentes caras. Como puedes ver, son grandes estudiosos, pero también son maravillosos prosistas, ¿no? Los tres y el resto de los demás. Es verdaderamente, al margen de mi trabajo como editor, un placer leerlos, y no puedo más que darles las gracias a todos y a cada uno de ellos. Pues con estos 2 volúmenes nos quedamos esta noche, queridos, aquí en la Biblioteca de la Cripta. Por un lado, pues una novela maravillosa, El Club de los Primogénitos, del propio Juan Ramón Biedma, 100%, ahí le tenemos, dando a luz a estas historias que no os van a dejar indiferentes. Y luego, por otra parte, tenemos La Parada de los Monstruos, con todos estos autores que nos van a llevar, nos van a meter también, van a hacer que entremos en el DeLorean, viajemos en el tiempo y vayamos a épocas pasadas. Porque a mí, no sé, creo que a ti me da la sensación de que te ocurre un poquito como a mí, Juan Ramón. La sensación de tener nostalgia de épocas que no hemos vivido, pero que adoramos a través del cine y la literatura. Absolutamente, y más de una vez que pensamos además que pertenecemos a alguna de ellas más que a la actual, ¿no te parece? Ya te digo. Bueno, pues Juan Ramón, muchísimas gracias, como siempre, un placer charlar contigo y que estés aquí este ratuco con nosotros compartiendo conversación y cosas que adoramos en la cripta de Proyecto Terror. Y por supuesto, ya sabes que aquí tienes tu sitio, eso yo creo que te lo he recalcado en cada una de tus intervenciones aquí, y que por supuesto tu rinconcito permanece para cuando desees volver. Así que aquí las criaturas de la cripta, entre las sombras, te esperamos. Feliz de estar aquí una vez más. Te dejo que te vayas ahí perdiéndote en las sombras como siempre, y a tu disposición para volver a hablar contigo cuando tú quieras a visitarte de nuevo. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande, querida. Listen to them, children of the night. What music they make. Muchas gracias por acompañarnos, queridos. Muy pronto volveremos a levantar el velo para, de nuevo, observar a través del espejo. Os esperamos en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.